Muchas veces en los cuentacuentos nos referimos a nuestra propia vida, a nuestros sueños y a nuestras ensoñaciones. Es la vida. Hoy os voy a contar el cuento de una costurera. Quizás la costurera del reino. Hace muchos años, una mujer guapísima, increíble, alta, corrían los años, el año 1937, 1938, 1940. Una mujer espigada, de pelo ondulado, ojos verdes, elegante. Era alta, pero tenía un pie muy pequeño. Realmente solamente calzaba un 34 o 35. En ocasiones, su verdadero pie, la medida era un 33, pero es que no había zapatitos tan pequeñitos. El zapatito aquel zapato que puede recordar al de la Cenicienta, pues no. Esa mujer tuvo 2 hijos, a los cuales mimó y cuidó. Naturalmente, en su época, era la reina de la pasarela, porque en aquellos momentos, naturalmente, estamos hablando de 1940, 1938, vestía con sus manos a la alta aristocracia, a los burgueses. Esa mujer nació en Galicia, pero era contratada y a su taller llegaba todo tipo de personas de la alta aristocracia y de la burguesía gallega y del norte de España, incluso procedentes de Madrid. Porque hay que recordar que antiguamente mucha gente, incluso en la actualidad, tenía el Pazo o su finca en Santander. Sí, os estoy hablando de la época de la posguerra. Tenía los pazos o las casas en Ferrol y muchas veces también se iban a Santander. No tenéis más que ver los libros de historia. Así que lo que era esa mujer se hizo famosa. Es más, muchas veces tenía que dejar a sus hijos solos para desplazarse a vestir a las damas de alta cuna para que lucieran sus diseños y sus trajes. Una mujer luchadora, emprendedora, que naturalmente a esos 2 hijos les dio una educación. Su hija heredó de ella un gran don, un manejo con las manos increíbles. Las manos de una costurera muchas veces son como las manos de un pianista. Crean notas en cada diseño. Hace tantos años, una costurera no solamente cosía y patronaba y cortaba, no. Esa mujer lo que hacía era que ponía la tela, esas telas de seda tan hermosas, sobre el cuerpo de cada mujer y cortaba el patrón encima del cuerpo de cada mujer. Eso era una señora costurera. En una época, las costureras tenían un gran valor porque hacían diseños únicos y exclusivos que no se repetían en ninguna fiesta. El trabajar para la alta burguesía era que cuando llegaba un evento, ninguna de las mujeres repitiera el mismo modelo. Iban exclusivas, cosidas por la mano de una auténtica artista. Con el tiempo, tenía un taller. Ya no solo cosía ella, sino que no solamente cosía, sino además enseñaba la profesión de modistilla o costurera. Acordaros que hay un día, lo que pasa que se ha perdido la tradición, que es el día de las modistillas. No recuerdo la fecha, pero si me pongo a buscarla seguro que la encuentro.
Naturalmente ha pasado mucho tiempo. Esa mujer desapareció muy joven. No le tocaba, pero su hija heredó las manos de su madre. Su hija continuó con la profesión de su madre. Unas manos impresionantes, unas uñas increíbles, unos ojos verdes impresionantes, una cara blanca de porcelana, una mujer elegante que tenía 81 años, 82 años y aún caminaba con tacones. Diseñadora de alta costura. Hacía trajes de novias. Hacía trajes exclusivos que no repetía en ninguna novia. Cuando yo hablo de estas personas, os preguntaréis, ¿y a ti, Rosa, qué te tocan? Pues bueno, puedo decir que una era mi abuela y otra mi tía, la hermana de mi padre. Cada vez que yo viajo o viajaba a Galicia, porque vivo en Barcelona, no hacía falta que dijeran de quién era hija, puesto que me parecía tantísimo a ella físicamente que más de una vez, como yo estaba en mi época de adolescente o del cambio de la niñez a la pubertad, mi físico cada vez se parecía más al de ella. Y la gente, cuando me miraba por la calle, me decían, tú eres hija de, tú eres la sobrina de. Mi gran parecido físico con ella, sé que con el tiempo cada vez se agudiza más. El mismo óvalo facial, los mismos ojos, quizás los de ella tornaban mucho más amarillentos. Yo la verdad es que no nací para ser costurera. Ni siquiera estudié. Cuando yo terminé o cuando yo empecé a estudiar con 14 años, yo no terminé los estudios siendo costurera, ni siquiera siendo modistilla. Pero había algo en mí que me atraía. Con 14 años yo procedo de una familia humilde, trabajadora. Y me encantaba la ropa que salía en las revistas. Así que con mi imaginación y lo que eran antes los patrones de burda, con una talla 38, yo me cortaba en los patrones de burda. Y cuando iba a estudiar en el metro, hay quien se ponía a leer un libro. Yo no. Yo estudiaba en casa y cosía en el metro. Puntada a puntada. Puntada adelante y puntada atrás. Ni siquiera utilizaba la máquina de coser. Así que yo siempre llevaba los vestidos de actualidad. Con 18, 19, no. Porque yo me gustaba un modelo de un vestido que yo quizás no me pudiera comprar. Pero yo lo quería. Así que aprendí, porque mi madre me enseñó también. La vida te cambia. Das vueltas, cambias de profesión, haces estudios, te vas reciclando y la vida te cambia. Y el destino, si es que hay alguien que cree en el destino, te lleva a sitios o a momentos que tú nunca pensarías. De repente te presentas en una exposición, en un showroom, en un desfile y te das cuenta que te atrapa. Un mundo que te atrapa. Y sobre todo lo puedes coordinar con tu amor por los niños y con lo que tú has estudiado. Yo en mi caso hice en un primer momento educación infantil. Pero claro, como educación infantil en mi época, la estaba muy mal pagada, pues hice administrativo. Tuve que reciclarme, porque naturalmente yo recuerdo haber hecho taquigrafía y aún me acuerdo de la taquigrafía. Y de los primeros ordenadores, la verdad, los primeros ordenadores, aquellos que iban con tarjeta y que iba todo con agujeritos. Es decir, el estudiar administrativo o estudiar lo que hoy denominamos
pues ser licenciado de telecomunicaciones, o manejar internet, o manejar un ordenador. Antes no funcionaba así. Antes era taquigrafía y estudiabas con las tarjetitas dichosas que eran mamotretos. Pero la vida te va siguiendo cambiando. Y resulta que vas a parar a otro tipo de profesión, a la profesión del motor. Y tú dices, ¿cómo estoy dando tantas vueltas en mi vida y he venido a parar a una profesión tan extraña? Cuando yo entré en el mundo del motor, en el mundo de la automoción, no tenía ni idea qué era la parte delantera ni la parte de atrás. Y dónde tenía el coche, ni el motor, ni la palanca de cambios, ni lo que era meter la primera, la segunda, la tercera. No sabía lo que era un palier, no tenía ni idea lo que era nada. Un carburador, no tenía idea de lo que era nada. Pero tuve que aprender, porque la vida es lo que te lleva a aprender. Y además hay una cosa, cuando entras a trabajar en el mundo del motor, la tecnología avanza mucho más rápido que tú. Con lo cual, pasas de un carburador de un gasolina a meterte de sopetón en un camión rail o en un vehículo de última generación, el cual tienes que aprender el sistema de mecanización electrónica que lleva, puesto que estás dando información al cliente, a personas que te vienen a pedir por este automóvil o por otro. Si tú no sabes de lo que estás hablando, tú no eres profesional. Así que muchos años yo me dediqué muchísimos a la automoción. He sido una profesional de la automoción. Ay, pero la vida te sigue dando vueltas y sigues amando todavía a lo que realmente te empezaba a gustar, que era el mundo de la infancia, y nuevamente empiezas a amar de nuevo el diseño. Y en tu vida se cruza una persona a la cual ya no está, se partió muy joven, guapísima, y te das cuenta que disfrutas. Cuando el trabajo se convierte en un disfrute, no es trabajo, es placer por el trabajo. Te das cuenta de tu cabeza lo que puedes sacar, lo que puedes realizar, los diseños que puedes hacer. En tu cabeza ya ves a la persona que lo va a llevar. Ese diseño tuyo, ese diseño que te hace única y exclusiva, que no imitas ni copias a nadie. Aquello que quizás te viene dado por genética o por herencia. Pues a mí quizás me vino por herencia o por genética, porque jamás pensé, nunca, que yo, a los 58 años, podría acabar siendo diseñadora. Hoy en día todo ha avanzado muchísimo, muchísimo. Las técnicas de diseño son muchísimo más fáciles. Se puede trabajar por ordenador. No solo eso, cuando tú patronas, a la hora de cortar, no es como cuando mi abuela cortaba ni patronaba, que tenía que hacer todo hipermanual, con unas tijeras antiguas. Hoy hay unas tijeras de una flor increíble que cortan de maravilla. Maquinaria que se puede trabajar con unos remates increíbles, quedando preciosos. Las nuevas costureras o las nuevas modistillas. Todavía echo de menos a todas estas señoras que ahora se están jubilando porque tienen 70 años y la vista ya no las deja coser. A todas aquellas personas que a mí me han ayudado tanto a lo largo de estos años y que se están empezando a jubilar, porque ahora encontrar una persona que realmente cosa como cosía mi abuela o mi tía ya no existe. Soy perfeccionista y yo hay algo que valoro, que no se pierdan las profesiones antiguas.
ni la de modistilla, ni cualquier otra profesión de carpintero o de ebanista. Porque si realmente consideramos que las profesiones del futuro únicamente van a estar en la informática, pues aunque la informática haya avanzado muchísimo, ¿quién nos vestirá? Solamente vamos a tener que estar trayendo ropa una y otra vez de importación. ¿Quién nos va a vestir? ¿Quién nos va a diseñar? El alto valor de una modistilla está en la humildad de haber llegado y amar su trabajo y su profesión. Ser costurera implica una gran profesión, el honor de ser costurera. Así que yo no le llego ni a la punta de los zapatos a mi abuela, y eso que calzaba un 33. Quizás algún día, y no creo porque ya se fue mucho más joven que yo, o a mi tía, le llegue a la suela de los zapatos. De momento me queda muchísimo por aprender. La verdad, me encantaría que dedicaran y se siguiera celebrando igualmente el Día de las Modistillas, porque para mí es un gran día. Muchas gracias por haberme escuchado.